Otro encuentro de Jazz Ciudadana aquí con Jazz Aidar en el Provincial Radio y en provincial.com.ar para hablar, como siempre, sobre distintos temas y con la mirada ciudadana, por supuesto, que nos propone Jazz. Hoy vamos a estar hablando de distintos temas que tienen que ver con el mundo de la pesca y justamente cuestiones puntuales a desarrollarse en esa cuestión. Por eso está como invitado en el día de hoy el doctor Otto Waller, que es exdirector del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, que tiene sede en la ciudad de Mar del Plata, y que, bueno, justamente Jazz nos va a acompañar un poco para sacarnos muchas dudas, ¿no?, que hay en torno a este tema. Bienvenido, Otto, y por supuesto, Jazz, ya te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias, Marcelo. Gracias, Otto, por estar acá. Otto, además de tener todos esos títulos rimbombantes y que son maravillosos, siempre de chico era uno de los mejores alumnos, es compañero mío, fue compañero de colegio, también nacido en Puerto San Julián, así que nos aunan varias cosas. Y bienvenido, Otto. Muchísimas gracias Muchas por estar del gracias, otro Jazz. lado. Muy lindo poder reencontrarnos, aunque sea virtualmente. Y muchas gracias, Marcelo, también por Vos la sabés invitación. que cuando yo empecé a leer un poco las noticias acerca de los buques pesqueros que estaban llegando y atraviesan toda buena parte del mundo para llegar hasta las costas en la época de la pesca de calamar, fue titular en varios medios, y me quedé con muchas dudas con respecto a cómo es esa pesca, y quería que Otto nos contara, porque la realidad es que ellos vienen con barcos poteros, que ahora nos va a contar un poco, pero ellos se ponen, en el caso nuestro, en la milla 201, es decir, el límite es ese, y vos decís, bueno, yo estoy en aguas internacionales, puedo pescar, no es pesca ilegal, pero el tipo de pesca que hacen atraen a los calamares en este caso, y es como una trampa que bueno, que la realidad no es algo que se pueda evitar, porque como bien me explicó Otto, no es ilegal, pero es un recurso eh, que se nos quita a nosotros, y que también la forma de extracción, digamos que no es de las mejores. Así que, Otto, la primera pregunta es esa. ¿Cómo es el tema de la pesca de calamar y cuánto nos afecta a nosotros en nuestra economía? Bueno, el fenómeno de las flotas internacionales pescando justamente en aguas internacionales, principalmente flota china, en este caso, en particular en el Atlántico Sudoccidental, y también el problema ahora está en el Pacífico Sudoriental, en la costa, frente a las costas de Perú, Ecuador y Chile. Son grandes flotas de hasta 300 barcos que se ubican en aguas internacionales a pescar lo que se denominan recursos transzonales, es decir, el calamar es un recurso que, si bien se denomina vulgarmente calamar argentino, y que se distribuye en nuestras aguas, en la zona económica exclusiva argentina, parte de su ciclo vital también lo realiza fuera de la milla 200, es decir, más allá de los límites de nuestra zona económica exclusiva, en lo que se denomina aguas internacionales. De esa manera, estas flotas chinas acceden a ese caladero pescando justamente en aguas que no están reguladas. ¿Por qué? Porque son internacionales. O sea, por eso te decía, Jazz, no es una pesca ilegal, es una pesca en todo caso no regulada y no reglamentada y no declarada, ¿sí? Pero no es una pesca ilegal. Obviamente eso tiene consecuencias muy nefastas para el caladero argentino. ¿Por qué? Porque los mismos calamares que pesca la flota argentina son los que, cuando migran hacia afuera, los pesca la flota china. ¿Sí? China, Taiwán, Corea del Sur también tienen buques. Y muchos de esos buques, después de pescar en aguas internacionales, compran licencias vendidas por el Reino Unido e ingresan a pescar dentro de la zona de exclusión establecida unilateralmente por el Reino Unido alrededor de Malvinas. Esa Es es decir, una de las preguntas que yo le hacía a Otto, y te interrumpo acá un segundo porque lo primero que uno pregunta es por qué no existe. Yo, en mi ignorancia, pregunto, pero ¿por qué no hay una regulación? Porque por más que sean aguas internacionales e ilegal, debería haber una forma de extracción y una cantidad moderada, pero acá se agrega un conflicto que ahora lo va a explicar Otto, y que uno desconocía cuando habla de Malvinas, o por lo menos yo lo desconozco. ¿Cuánto afecta este conflicto eterno que tenemos sin resolver con Malvinas? Porque de alguna manera el Reino Unido
se arroga un derecho y vende estas licencias que terminan afectándonos a nosotros. Contanos eso, Otto, por favor. Así es, digamos. Reino Unido vende licencias unilateralmente para otros países, terceros países, para que pesquen en lo que son claramente nuestras aguas, por más que hoy estén bajo control de Reino Unido. Pero más allá de eso, a lo que me quería referir es que esta flota que pesca en la milla 200 llega a pescar incluso más cantidad de calamar de lo que pesca la propia flota nuestra. ¿Sí? ¿Y por ¿Eso qué? a qué se debe? Porque está compuesta por un número muy grande de barcos, hasta 300 barcos se han detectado en este caladero, más allá de la milla 200, y además porque el calamar es muy fluctuante. Hay temporadas en que se distribuye un poco más dentro de nuestra zona económica exclusiva, y hay temporadas en que lo hace más hacia afuera, ¿sí? Es el área de reproducción de dos de las poblaciones de calamar del Atlántico Sudoccidental. Cuando se distribuye más hacia afuera de la milla 200, entonces el impacto de estas flotas es muy grande, y el hecho de no ser regulada las explotaciones en ese sector atenta obviamente contra la sustentabilidad de la propia especie en la pesquería nuestra. ¿Por qué no se ha hecho esfuerzos para regularlo? De hecho, es una discusión que está vigente en Argentina hoy y que ya viene discutiéndose hace varios años. El problema es la presencia de Reino Unido, ¿sí?, representado a través de Malvinas, que tiende a arrogarse el derecho de ser país ribereño. Y eso obviamente jamás va a ser aceptado por Argentina, porque obviamente no reconocemos la soberanía de Inglaterra ni de Malvinas en el área. Entonces eso es una traba importante. Sin embargo, hay alternativas hacia eso, deben explorarse alternativas, porque lo peor que podemos hacer es perder un recurso tan valioso como el calamar, que deja muchos millones de dólares a la economía argentina, y que podría dejar muchos más. Entonces, ¿hay alternativas cuáles? Establecer una organización regional de pesca que no se base en una región geográfica, sino que se base en un recurso. Y ya hay ejemplos en el mundo de eso. Por ejemplo, en la Comisión de Atún del Atlántico. Es otra OROP, se llama OROP, Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, que existe en el Atlántico, de la cual nuestro país no es miembro, pero es país observador, y que no está relacionada a un área geográfica en particular, por lo tanto, no hay países ribereños, pero sí existen países legítimamente interesados en la conservación y explotación del recurso. Yo creo que por ese lado se puede avanzar, entiendo que hay muchos colegas que están tratando de hacer algo por el estilo y avanzar en ese aspecto, pero bueno, todavía no se ha logrado y por lo tanto seguimos sin regulación alguna. ¿De quién dependería, Otto, esa OROP? ¿Depende de una determinación del gobierno argentino específicamente? Sí, obviamente las OROP son por lo general intergubernamentales. No necesariamente tiene que ser una OROP, pueden ser acuerdos binacionales, ¿sí? Porque en la OROP a veces es difícil pretender que algún país que no es deseado, como en este caso se arroga el Reino Unido y se incorpora a la OROP, pero sí los acuerdos binacionales o bilaterales permitirían, por ejemplo, un acuerdo con China para el ordenamiento de la pesca en la milla 200. En ese sentido también se puede avanzar. Digamos, hay muchas alternativas que se pueden explorar y claro, claramente depende de... Te pregunto esto porque digo que a veces yo siempre creo que dentro de un país es muy difícil encajar piezas, pero ya que tuvimos un convenio y tenemos cierto grado de alianza, aunque no esté escrita con China, porque tenemos una base en el sur, que todavía no sabemos muy bien cuál es su funcionalidad, pero es una base china, donde supuestamente es para investigación espacial, etc. O sea que me parece que hay una desinformación entre los distintos sectores, porque teniendo ese grado de alianza, bien podría alguien haber dicho, señores, acá hay otra temática para tratar con China, empecemos a tratar el tema del calamar y otro tipo de pesca. O sea que hay una desinformación a lo mejor interna, donde, no sé, yo a veces pienso que recuerdan cuando existían antiguamente las reuniones de gabinete, se perdieron hace mucho tiempo. Entonces, en las reuniones de gabinete los distintos ministros podían intercambiar ideas
y eso dejó de existir. Y eso tiene que ver con política, ¿no? Las políticas públicas, qué queremos para el país, y sobre todo en una situación en la cual tenemos recursos suficientes para poder levantar nuestra economía. Ustedes hicieron, Otto, estuve viendo, me enviaste algo que es fantástico, que después lo vamos a subir en la nota, un documental que hizo el INIDEP acerca de lo que sería la pesca sustentable del calamar. Así como un es. recurso. ¿Qué es exactamente lo que proponen? No, nosotros lo que hicimos fue una especie de video para dar a conocimiento a la comunidad toda, porque se desconoce mucho realmente de cómo se pesca el calamar, ¿no? Uno piensa que lo pescan los barcos comunes con redes de arrastre de fondo, y no es así. El calamar se pesca principalmente a través de barcos que tienen luces muy potentes, ¿sí? que alumbran el océano. Estas luces atraen al calamar, el calamar sube de la profundidad, se posiciona muy cerca del casco del barco, y desde allí con unos señuelos es atrapado, bueno, con enormes rendimientos cuando hay mucho calamar, ¿no? Se pueden llegar a pescar 40, 50, hasta 60 toneladas diarias de calamar por cada barco. Entonces nos pareció interesante primero que la población conozca cómo es la pesquería, cómo debería regularse. La regulación de la pesquería se basa estrictamente en dejar escapar a un número suficiente de calamares al final de la temporada reproductiva para que se reproduzcan y produzcan un reclutamiento, lo que se llama biológicamente reclutamiento, para el año siguiente. Ustedes saben que el calamar es una especie anual, que nace, crece, ¿sí? Se desarrolla sexualmente, se reproduce y se muere en el término de 1 año, 14 meses, digamos. Para la pesquería incluso es mucho menos de 1 año lo que es la fase explotable, ¿sí? Entonces, si uno no permite que el suficiente número de calamares se reproduzca para asegurar que ese producto de la reproducción pueble nuevamente las aguas al año siguiente, entonces uno corre serio riesgo de presionar seriamente la población y tener muy poca pesca al año siguiente, y casi inmediatamente. Entonces, si no hay regulación, si se pesca excesivamente sobre las concentraciones reproductivas, como es lo que ocurre más allá de las millas 201, es un problema grande para la sustentabilidad. Eso no le conviene a nadie, ni a nosotros ni a cualquier otro país interesado en la pesca de calamar. Entonces, claramente hay que avanzar en algún tipo de regulación, en algún tipo de acuerdo. Obviamente, las autoridades políticas y Cancillería tendrán que establecer qué tipo es más conveniente para la Argentina, pero desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la pesca, no debería perderse más tiempo en esto, porque se corren serios riesgos de sustentabilidad. ¿Por qué llama, Otto, por qué llama tanto la atención el tema de la pesca del calamar? Porque sabemos que tenemos un montón de otros barcos, como los españoles, también pescando en aguas que están lindantes, o como decís vos, con licencia del Reino Unido. ¿Por qué siempre para la época donde vemos que vienen esta cantidad de buques que aparte impresiona, ¿no? Son 300 buques atravesando todo el mundo? ¿Cuál es la importancia que tenemos sobre el calamar como recurso económico? ¿Es el mayor recurso económico que hoy tenemos? ¿Tiene que ver con eso? No es el mayor, pero es uno de los 3 principales. La pesquería argentina es bastante limitada en número de especies desde el punto de vista de importancia comercial. Está la merluza común, que da mucho trabajo en tierra, el calamar y el langostino. Hoy la estrella es el langostino porque en la producción, digamos, y el valor que tiene el langostino excede por mucho a la pesquería de calamar y de merluza. Sin embargo, son 2 pesquerías muy importantes también, calamar y merluza. Y bueno, y esa es la importancia que tiene. Hay años muy flojos y hay años muy buenos y que le permiten a la industria realmente tener una ganancia importante y al país obviamente recaudar en consecuencia. Hay Otto, lo que se llaman las granjas, he escuchado hablar de las granjas marinas con respecto también a lo que es el salmón y lo que estaba sucediendo en Chile por ser un recurso agotado. ¿Eso es algo positivo? ¿Cómo podríamos nosotros cuidar y establecer, aparte de una política económica, como decís vos, con acuerdos binacionales, también proteger ese recurso? ¿Es bueno o estoy equivocada con respecto a estas granjas? Mira, el tema de las granjas, obviamente, se pueden aplicar, granjas estamos hablando de piscicultura, ¿no? O maricultura en este caso, porque se desarrollan en el mar.
pero depende de qué recurso. Por ejemplo, para el calamar no conozco yo que existan ese tipo de granjas de cultivo, y sería muy difícil, es un recurso muy oceánico, es muy difícil pensar en criarlo en cautiverio a nivel comercial. Las granjas han dado muchísimo resultado para el salmón del Pacífico en Chile, es un salmón introducido, no es un salmón propio de las aguas chilenas. Exacto. Es una industria enorme que ha desarrollado Chile. El problema que ha tenido Chile es que no han cuidado debidamente el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se produce demasiado exhaustivamente, eso en la zona de fiordos chilenos, zonas cerradas, semicerradas, con poca circulación de agua, y digamos, el alimento y los medicamentos que se utilizan, los restos de alimento y el medicamento que se utilizan en las granjas de salmón, terminan afectando al medio ambiente, de tal manera que se producen deficiencias de oxígeno en el fondo, se afecta negativamente toda la supervivencia de otras especies, incluso el escape de salmones también afecta al medio ambiente natural. Entonces, eso tiene sus problemas, tiene sus pros y sus contras. Para la economía es muy bueno si se cuidara el medio ambiente también consecuentemente. Sin embargo, no ha sido, hasta donde yo sé, el ejemplo chileno. Han tenido muchos problemas y sé que están replanteándose la actividad en este momento. No te escuchamos, Marcelo, ¿eh? En ese aspecto tengo entendido que, por ejemplo, en el canal de Beagle se habían instalado, o al menos estaban con esa intención de instalar lo que llaman las salmoneras, pero bueno, este impedimento del cual los inconvenientes que trae incluso en contra del medio ambiente había provocado una gran movilización para evitarlo. Otto, alguna vez hablando con un especialista que lo voy a nombrar porque es una persona muy, se llama Sergio Sirov, un destacado ingeniero pesquero, nos decía, hablando un poco de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que nos está contando Otto, y se planteaba si realmente somos un país marítimo, en cuanto a, uno va a los números y a los recursos y naturalmente nos desglosaba prácticamente las tres principales actividades de importancia a nivel marítimo en cuanto a la economía, pero la pesca en general es una de las más importantes a nivel argentina, más, o sea, metiendo a la economía en todos sus factores, en todas sus producciones. ¿Realmente somos un país marítimo? ¿Cuánto hacemos en Argentina para evitar que, por ejemplo, estas embarcaciones lleguen hasta donde llegan y bueno, y pongan en fuga un recurso que, por supuesto, lo hacen a través del Reino Unido y hay ahí esa trampita, pero en definitiva se están llevando recursos de nuestras aguas, ¿no? Sí, entiendo. Mira, no somos un país marítimo claramente, no hay una conciencia marítima en Argentina. Sí, en los últimos años ha tomado mayor relevancia lo que es el tema de investigación y de aprovechamiento de nuestro mar. La creación de un programa como Pampa Sur, por ejemplo, ha sido un avance importante en ese sentido. Es un programa que lleva adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero que y se ha juntado con varios ministerios, entre ellos el de Economía, que es el de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es el que se encarga del tema pesquero, y se están haciendo muchos esfuerzos para lograr un conocimiento mucho más acabado de lo que es el medio marino. Es un punto de partida importante, todavía falta muchísimo, pero es importante y yo aplaudo esa iniciativa claramente. Bueno, el INIDEP ha participado de ella desde su inicio, y creo que ese es el camino. Y respecto de lo segundo que decías, es cierto que es un tema difícil, no es fácil, hay muchos intereses en juego, y cuando se trata de aguas internacionales es muy difícil, es mucho más difícil todavía que regular las aguas propias, lo cual tampoco es fácil. Pero me consta que ha habido esfuerzos y que hay mucha gente que está trabajando en ese sentido. Así que esperemos que alguna vez se llegue a buen puerto y se llegue a concluir y a conformar algún tipo de mecanismo regulatorio para esas aguas. Eso atenta mucho contra el caladero argentino y si no se hace nada, efectivamente se está perjudicando claramente a la pesquería argentina. Otto, ¿es el INIDEP un órgano consultivo o de consulta permanente hoy? Sí, el INIDEP sí, hace muchos años ya, es el ente que está establecido en la Ley Federal de Pesca,
que es quien tiene que recomendar las estrategias de captura, los niveles máximos de captura y todo lo que tiene que ver con el manejo pesquero al Consejo Federal Pesquero, que es quien toma las decisiones. El Consejo Federal Pesquero está integrado por personas del gobierno nacional, o sea, del gobierno central y de cada una de las provincias, con litoral marítimo, ¿sí? Y el INIEP tiene una participación muy activa porque se le ha dado realmente mucha relevancia a lo que es la investigación científica, sobre todo en los últimos años, ya más de 15, 20 años, así que en ese sentido sí está bien, digamos, el manejo del caladero es correcto dentro de lo que se puede hacer y se intenta hacer mucho más. Eso es un poco lo que hablábamos el otro día, cuando yo te preguntaba desde dónde uno puede accionar, porque uno ve las notas y yo buscando me encuentro que en el 2001 hablaban de esto mismo. O sea, una nota me fue muy gracioso porque yo la leí, no vi la fecha y parecía que estábamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? La pesca de calamar, las flotas chinas, los buques que vienen. Y ahí hay como un paréntesis donde yo te pregunto, ¿cuál es el recurso económico que hoy genera para Argentina como exportador el calamar? ¿Tenés vos esos números? La pesca en su conjunto Sí. genera para Argentina por exportación alrededor de entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales. 1.800 el año pasado, el año anterior fue 2.000. De eso básicamente lo principal es el langostino, que son alrededor de 1.000 millones, y el resto de las especies, entre ellas calamar y merluza, y todo el resto, ¿no? Son alrededor de 800, 700 millones de dólares. El valor del calamar es muy fluctuante, puede ser de 500 millones de dólares un año y puede ser de solo 200 otro año, porque depende mucho de la propia fluctuación de la pesquería, de la abundancia del calamar y de la distribución del calamar. Entonces es muy difícil establecer un valor promedio, digamos, porque tiene mucho desvío, pero claramente es muy importante, puede llegar a 500 millones de dólares anuales. Y nosotros cuando estamos hablando no solamente de la cantidad que se pesca, sino qué pasa con las cámaras que existen hoy en Argentina, digamos, la de los buques poteros, la cámara de pesca, digo, porque no es solamente lo que se llevan, estos buques vienen preparados para prácticas, son casi buques factorías, ¿no? Porque están los que pescan, producen, o sea que ni siquiera parte del recurso que podría ser trabajar con mano de obra argentina o con buques, tampoco eso es posible porque, como decís vos, no hay un acuerdo en el cual pudiéramos consensuar los recursos y llegar a acuerdos que fueran también para el país en la economía. Y sí, el problema es grande no solo por la cantidad de calamares que se pescan en alta mar, sino porque la competencia en los mercados internacionales de esos calamares pescados, por ejemplo, por la flota china, es muy difícil competir contra ellos. Primero por una cuestión de costos de la flota argentina respecto a la flota china. La flota china tiene subsidiados, por ejemplo, el combustible, ¿sí? Pero además accede al mercado chino, que es uno de los mercados más grandes para la venta de calamar, sin pagar derechos de importación, ¿sí? Sin pagar, perdón, derechos de exportación. En cambio, cuando Argentina pretende el mismo calamar exportarlo a China, por ejemplo, China le cobra un derecho de importación. Entonces ya la competencia es todavía más difícil, ¿sí? Y cuando esa flota que opera internacionalmente pesca mucho calamar, ¿sí? Entonces satura el mercado, entonces es más difícil para nosotros colocar nuestro producto. Entonces no es solamente un problema de sustentabilidad, también es un problema comercial para poder colocar nuestro producto en el mercado. Ustedes saben que Argentina exporta el 95% de lo que pesca. Es decir, Exacto. nosotros dependemos del mercado externo claramente para generar riqueza en la pesca, ¿no? De alguna manera lo que vos estás diciendo, a ver si yo te entiendo, es decir, nosotros lo que exportamos, que es casi un 95% de lo que estamos produciendo, tenemos una competencia porque no tenemos tampoco una política pesquera que esté pensando que como bien podrían subsidiar y podría generarse un plan que nos lleve a ser más competitivos. Mirá, los subsidios en la pesca están muy mal vistos y está bien que sea así, porque los subsidios en la pesca atentan contra la sustentabilidad de los caladeros. Es decir, si vos pescás mucho en un recurso
y llega un momento que cuando baja mucho la abundancia de ese recurso, generalmente deja de ser rentable la explotación, naturalmente, porque hay menos, tengo que gastar más para pescar menos, entonces ese ciclo hace que el recurso pueda recuperarse, porque hay menos interesado en pescar a esos costos. Cuando vos subsidias esa actividad, se sigue pescando permanentemente, porque aún con muy pequeñas capturas sigue siendo rentable. Y eso ha producido en el mundo ejemplos de colapso de las pesquerías. Entonces, no es aconsejable, no está bien visto por la FAO de ninguna manera el subsidio a la pesca. Y eso pasa un poco con los buques chinos que están en alta mar, ¿sí? Porque con pequeñas cantidades de calamar que puedan pescar diariamente, porque por lo general pescan mucho menos diariamente que los nuestros cuando está el recurso dentro de nuestra plataforma, sin embargo sigue siendo rentable para ellos. ¿Y qué pasa? Logran disminuir enormemente las abundancias de la parte reproductora de la población, de tal manera que solo muy pocos logran después reproducirse y repoblar el caladero al año siguiente. Entonces, el subsidio atenta claramente contra la sustentabilidad. El problema de costos argentino no debería resolverse con subsidios. Debería resolverse quizás de otra manera. Yo no soy la persona indicada para hablar de esos temas, porque son temas económicos claramente, pero es muy difícil, aún, ¿sí? Con las mejores medidas de gobierno nacional, poder competir contra buques chinos, digamos, contra la industria china. Eso es casi imposible para cualquier país en el mundo. ¿Y vos crees, Otto, que hoy la política, digo, desde lo que es una política pública, ¿no? Cuando estamos hablando de los recursos económicos y vos decías, no somos un país maritimista. Ahora, la pregunta es, los recursos que nosotros tenemos con semejante mar y semejante localización, ¿crees que es un tema geopolítico también el tener un buen manejo sobre la pesca como recurso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y más aún teniendo en cuenta que tenemos un conflicto por la soberanía con Reino Unido en el área de Malvinas y en las islas Georgia del Sur, ¿no? Y todo el arco de Georgia, Sandwich del Sur también. Así que claramente, no solo la pesca como recurso, sino el hecho de la presencia de buques argentinos pescando en todos estos caladeros, y la presencia de buques haciendo investigación en estos caladeros es muy importante. Eso es fundamental, yo creo que para cualquier reclamo de soberanía. Así que no debe descuidarse de ninguna manera la pesca, más allá de la importancia de la industria y la cantidad de mano de obra que emplea, es algo que tiene importancia geopolítica, como vos decís, y yo creo que debemos seguir avanzando en este camino de regular la explotación de los recursos para que no tener malas noticias el día de mañana. Perfecto. Bueno, Otto, yo te agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo. Para mí es un placer. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando hablábamos con Otto es hacia dónde mira Argentina con los recursos que hoy tiene. El que hoy nos convoca tiene que ver con la pesca, pero siempre hay que pensar que el recurso no es solo económico, ¿no? Que una política pública tiene que estar basada también en soberanía, y la soberanía alimenticia, económica y geopolítica tienen que trabajar aunadamente. Por eso te preguntaba cómo actuaba el INIDEP y desde el lugar que ustedes han propuesto políticas diferentes para lo que es el desarrollo pesquero. Te agradezco enormemente todo el asesoramiento, toda esta charla que por lo menos para gente que no conoce, por lo menos tiene una idea general de qué es esta pesca de calamar y qué pasa cuando vienen acá, ¿no? Que necesitamos exigir a lo mejor políticas que sean de convenios binacionales, como decís vos. Así es, ya, muchísimas gracias, insisto, un gusto volver a verte. Muchas gracias también, Marcelo, realmente me sentí muy a gusto y a su disposición en lo que pueda serles útil. Vamos a seguir adelante, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.